obviamente que el Mercosur pesa, obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Si nos hemos convertido en otra cosa, en una carga, lo lamento. La verdad es que no queríamos ser una carga para nadie. Porque además una carga es algo que hace que a uno lo tiren de un barco. Y lo más fácil es bajarse del barco, si es que esa carga pesa mucho. Ahí pasaban las palabras del presidente uruguayo Lacalle Pou, que habló del Mercosur como un lastre. O sea, esa fue, creo, la palabra que quedó retumbando, ¿no es cierto? Más allá de que reconoció la importancia del Mercosur, pero lo nombró como un lastre y Alberto Fernández claramente le respondió, después diciéndose, si para algunos esto es un lastre, se me baja del barco, señor. Esto fue lo que se dijeron. Sí. Exactamente. Esto se dio, bueno, en el marco de los 30 años del Mercosur. Recordemos que se firmó el Tratado de Asunción, bueno, ya hace un tiempo, obviamente, desde 1991, y entonces estuvieron celebrando un poco estos 30 años. Estas declaraciones ocurrieron en ese marco. Recordemos un poco, digo, para entender el contexto de por qué hay un presidente que fue que es un estado miembro, pero que fue uno de los estados fundacionales, digamos, del Mercosur, dice hoy en día, 30 años después, que el Mercosur es un lastre. Recordemos que, bueno, el Mercosur, que es el mercado común del sur, básicamente nos habla de un proceso de integración regional que iniciaron Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En las fases posteriores se incorporó Venezuela y hoy en día Bolivia está en proceso de adhesión, ¿no es cierto? Y que es un organismo que a su vez tiene estados asociados, ¿no es cierto? Como Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Surinam. Y bueno, como decía, Bolivia, que está en este proceso actualmente. Y su objetivo siempre fue, en teoría, propiciar un espacio común que, bueno, generara oportunidades comerciales y de inversiones, ¿no? A través de, básicamente, lo que es la integración competitiva de las economías nacionales al mercado internacional. Ahora, ¿por qué pasa esto ahora, no? ¿Por qué tenemos pregunta esa, ¿no? Sí. ¿Por qué tenemos un poquito de memoria? ¿Por qué tenemos esta situación medio telenovelesca, como decíamos, con respecto a el presidente Lacalle Pou tirando estos dardos un poco hacia la Argentina, porque sí son dardos hacia la Argentina en algún punto, pero hablando del Mercosur en general? Bueno, hay que recordar que hace un tiempo que Uruguay, pero también Paraguay y Brasil, sobre todo, vienen proponiendo, bueno, flexibilizar el Mercosur, ¿no? Y esta palabra es muy importante porque es la palabra que ellos usan, ¿no? Es una palabra que a mí, cuando la escucho, me Sí. genera una alarma interna. Sí. Porque es una palabra que está asociada semánticamente a diversos campos. Bueno, acá particularmente tiene que ver con que cada miembro pueda firmar acuerdos comerciales con otros países de forma independiente. ¿Estamos hablando? Bueno, sí, claro. Una especie de relación abierta. Así es, le está planteando una relación abierta al Mercosur, a los países del Mercosur, de América del Sur, que estamos hablando básicamente de tratados de libre comercio, ¿no? Eso es lo que quieren hacer. Y además lo que se propone también es bajar el arancel externo común, que hoy está más o menos cerca del 14%, para que puedan ingresar más productos a los países del bloque. Ahora, hay que entender que esta es una postura que vienen llevando hace rato países como Brasil, Uruguay, Paraguay. De hecho, Bolsonaro lo dijo en esta misma reunión por los 30 años del Mercosur. Bolsonaro también volvió a plantear la cuestión de la flexibilización, pero lo dijo como más tranquilo, no fue en los términos. De Bolsonaro. Te soy Sí. sincera, esperaba la bomba de parte de Bolsonaro, alguna ¿Cómo sí, es él? Sí, ¿No? Sí, algo que nos pusiera patas para arriba a conversar. Pero Pero fue Lacalle Pou, el presidente de Uruguay. En realidad también hay que tener en cuenta que
Esto también se basa un poco en las asimetrías posibles del bloque, que es algo por lo que se vienen quejando algunos países, que ahí Bolsonaro y Brasil no tendrían lugar para quejarse porque son obviamente de los países grandes, entre comillas, ¿no es cierto?, que conforman el Mercosur. En el resto hay que pensarlo, porque evidentemente si a los países más chicos, de nuevo entre comillas, diciendo eso, no les conviene esa unión, bueno, el Mercosur tiene que empezar a repensarse, ¿no? ¿Qué va a hacer? Evidentemente Argentina se ha quedado un poco sola en este contexto en términos de la postura, ¿no es cierto?, de esto de cuidar la industria nacional, básicamente, del ingreso de estos productos importados a bajo costo. Y por eso es un poco el miembro que viene planteando diferencias con respecto a esta flexibilización que están pidiendo el resto de los países, ¿no es cierto? En realidad, para serte honesta, Argentina está haciendo tiempo. Lo que está esperando es, por un lado, el ingreso de Bolivia como miembro pleno, que es algo que en este momento está trabado en el Parlamento de Brasil. ¿Eso tiene que ver con lo político? Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y obviamente el ingreso de Bolivia al Mercosur como miembro pleno con, a ver, la Bolivia de hoy, no la Bolivia del año pasado, en medio de lo que fue un gobierno de facto como el de Jeanine Áñez. Hoy en día, después de haber tenido elecciones y que ganara nuevamente la fuerza de Evo Morales, bueno, la Argentina está esperando ese aliado ideológico, ¿no es cierto?, como miembro pleno del Mercosur. Y por otro lado, la Argentina también está esperando un cambio en el gobierno de Brasil. Recordemos pero para eso tiene que esperar un año más. Claro, bueno, pero se está poniendo todo esto en juego, ¿no? De ahora la situación de Lula, que ya no está condenado y se puede presentar. Recordemos que, bueno, sería para otro programa el House of Cards brasileño, con lo que fue el encarcelamiento de Lula, que casualmente por eso mismo no pudo presentarse a elecciones y ganó el gobierno de Bolsonaro con todas las consecuencias que ha tenido hasta el día de hoy. Pero bueno, un posible cambio en el gobierno de Brasil, que por ahora sabemos que la situación, digamos, está que explota en Brasil y entonces podría suceder realmente este cambio. Ya fuese Lula llegando al poder, que es un poco lo que se espera o lo que esperan algunos sectores, o cualquier, bueno, otro representante del Partido de los Trabajadores, esto también podría traer aparejado cambios para que la Argentina no esté tan sola, un poco ideológicamente, claro. En ese contexto del Mercosur, ¿no? Y por eso vienen un poco estas frases de Uruguay en este contexto. Ahora, lo más extraño sobre todo es esta cuestión de decir, bueno, flexibilicemos en este momento de pandemia. Digo, ¿es realmente la movida más inteligente abrirnos al resto de los países, digamos, poder hacer tratados de libre comercio en un contexto de pandemia donde la economía está tan resentida? Sí, yo me pregunto también si es el momento oportuno, no solamente por la pandemia y por supuesto todas las consecuencias económicas y sociales, sino también me pregunto, bueno, ¿a quién beneficia estas flexibilizaciones? Y también en este momento de efervescencia política también que hay en la región, digamos, vamos sí. ¿Qué va a implicar esa flexibilización en cuanto a las economías? Y también dónde queda el rol del Mercosur con una flexibilización de este tipo, digamos. O sea, así si es. Justamente el Mercosur es un lugar de cooperación internacional y regional, digamos, y tenemos estas flexibilizaciones, digamos, ¿dónde queda el rol ese prioritario que tiene el Mercosur justamente de generar alianzas entre sus países y mejorar las economías de la región? Bueno, así es. De hecho, hay que entender que todos estos organismos, al fin y al cabo, también son organismos políticos. Estamos hablando de un Mercosur que se creó hace 30 años. Obviamente los gobiernos cambian y cambia el panorama ideológico de la región, ¿no es cierto? Lo hemos visto, sí, claro. Lo hemos visto pendular, digamos, y entonces no es casual que venga de determinados gobiernos ese reclamo. Por ahora es una demanda, pero vamos a ver qué va a estar sucediendo con eso. Te cuento de paso, ya que estamos hablando un poco de América Latina, recordar un poco lo que fue el último, bueno, el 24 de marzo, en el que la Cancillería Argentina comunicó que se salía del Grupo de Lima, ¿no? Que es también un poco para seguir hablando de un notición.
para hablar de esta cuestión de América Latina. Justamente recordemos que el Grupo de Lima es un bloque regional que está integrado por 14 países, que se formó durante el 2017, es decir, estamos hablando de que era un momento en que estaba presidiendo la Argentina Mauricio Macri, y en ese sentido estos países se reunían, básicamente para construir una cosa medio paralela al UNASUR, digamos, una alianza política, pero siempre la obsesión del Grupo de Lima fue Venezuela. Exacto. Y en ese sentido se juntaban periódicamente justamente para definir entre todos el camino que, en su opinión, Venezuela y sus representantes deberían tomar para, salir de la crisis política e institucional, obviamente, que enfrenta ese país en este momento. Y claro, si hablamos del 2017, estamos hablando de un panorama mucho más conservador, Claro. más de derecha en América Latina, más alineados a Estados Unidos, ¿no? Teníamos en ese momento a Macri, teníamos, como seguimos teniendo, ¿no? A Sebastián Piñera en Chile, a Jair Bolsonaro en Brasil. Entonces, hablamos de un contexto bastante más conservador. La Argentina, lo que dijo en el comunicado de la Cancillería este último 24 de marzo fue que, se retiraba de este Grupo de Lima. Y esto se los leo textual, al considerar que las acciones que ha venido impulsando el grupo en el plano internacional, buscando aislar al gobierno de Venezuela y a sus representantes, no han conducido a nada. Y que por otro lado, la participación de un sector de la oposición venezolana, como un integrante más del Grupo de Lima, ha llevado a que se adoptaran posiciones que nuestro gobierno, el argentino, no ha podido ni puede acompañar. Esto es fundamental. Ahí está la clave, el comunicado es más largo, obviamente, pero ahí está la clave de por qué Argentina se sale del Grupo de Lima. Básicamente porque entiende que el Grupo de Lima no promovió ningún diálogo, de hecho promovió las sanciones y la intensificación del bloqueo que solo ha hecho daño a la población venezolana. Y en ese sentido hay que entender algo que es una realidad, que es que el Grupo de Lima apoyó directamente a una de las partes, a Juan Guaidó, el autoproclamado presidente de Venezuela, del que no volvimos a escuchar, porque una situación, también otra situación bastante telenovelesca en América Latina, que una persona diga, Pinto, yo soy presidente ahora de Argentina. Acá Alberto Fernández se me va yendo. Melissa Trada, nueva presidente de Argentina. Decíamos esto, Argentina se salió del Grupo de Lima, el Grupo de Lima estaba auspiciando directamente a Juan Guaidó, lo tenía como parte, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo podemos hablar de un organismo que incentive el diálogo de alguna manera si te estás quedando solamente con una de las partes, ¿no? Exacto.